Con el último capítulo del manga pudimos ver cómo el sparring ya tomó otro camino completamente diferente. Y por cierto, durante la lectura del capítulo 1437 les prometí que si recibía mucho apoyo iba a mandar a hacer una animación de un fragmento del sparring y les dejaré un pequeño adelanto. Recuerda suscribirte para ver mucho más de esta animación del sparring, dejar tu like y comentario. El capítulo comienza de una manera muy interesante con Hippo adentrándose directamente, siendo este el capítulo 1437, la copia perfecta. Morikawa no recibe luego de un descanso con dos dobles páginas seguidas, es decir, este panel coloreado precioso que estás viendo aquí, en realidad son dos páginas hechas por el autor, en donde podemos ver cómo el puño de Machiba, como su flicker jab se dirige directamente hacia Hippo. Pero de un instante a otro vemos cómo se infiltra, es decir, ni siquiera dejó que Machiba recogiera su puño y ya se había infiltrado perfectamente. Por cierto, el autor George Morikawa nos hizo un storyboard de este panelazo, de esta doble página increíble. Así que a pesar de que a muchos se les hizo un capítulo muy corto, hasta esta imagen ya habíamos visto 5 páginas del capítulo. Y de inmediato y sin ninguna aparente dificultad volvió a infiltrarse de la misma manera que lo había hecho capítulos anteriores, poniendo su pie derecho detrás del pie izquierdo de Ryo Machiba, entrando de esta manera al rango corto, repitiendo el patrón de golpes que había utilizado anteriormente, golpeando la guardia de Ryo. Una y otra vez, con golpes desde abajo, golpes rápidos, golpes compactos, sin dejar que Machiba bajara la guardia para responder, empujándolo más y más y más hasta llevarlo directamente a las cuerdas, algo que es completamente una locura si es que consideramos que Machiba no solo va a enfrentar a un campeón mundial, sino que además tiene 2 categorías de peso por encima de Hippo, es decir, Hippo sería capaz de presionar a cualquiera de los pesos plumas sin ningún problema. En la siguiente página vemos cómo Machiba sigue siendo explotado en las cuerdas y todos están jodidamente asombrados. Realmente para todos era una locura ver cómo estaban presionando a un peleador que estaba a punto de tener un encuentro por el título mundial. Era una locura ver cómo era presionado como si nada. El entrenador de Machiba, quien anteriormente había entre comillas despreciado a Hippo y lo había subestimado, ahora está muy asombrado porque Makunochi estaba mostrando armas que no tenía cuando estaba activo. Algo que hemos escuchado muchas veces, este tema de que Hippo tiene algo que no tenía cuando estaba activo, lo hemos escuchado una y otra vez. En esta ocasión lo que sorprendió al segundo Machiba fue que Hippo mantuvo la distancia de una manera intencional para hacer tiempo y una vez que volvió a ser atacado, volvió a infiltrarse. Además, la pierna que tiene Hippo de pivote, es decir su pierna derecha, está posicionada de tal forma que puede golpear libremente con la izquierda al rostro de Ryo, es decir, si es que no lo conocieran, pensaría que es un zurdo natural y esto es increíble. Por cierto, si es que Hippo aprende a hacer esto así de fácil, cuando enfrente a un boxeador zurdo únicamente tendrá que hacer lo mismo, pero en espejo, de esta forma que les doy vuelta a la página y podemos ver cómo Hippo tendría su pie izquierdo adelante en esta oportunidad en vez del derecho y cómo se podría infiltrar ante cualquier zurdo. Machiba comenzó a impacientarse, no podía hacer absolutamente nada ante la presión de Hippo, por lo que iba a interceptarlo con su famoso uppercut corto de derecha. Pero esto era lo que Hippo estaba esperando. Anteriormente vimos como Hippo se hizo hacia atrás para evadir este uppercut, e incluso yo había mencionado en la review que lo más probable es que Hippo no haya hecho exactamente lo que quería, que era seguir el plan de Rosario, porque el plan de Rosario es contragolpear ese uppercut. Pero en esta oportunidad Hippo sí iba a hacer la estrategia de Rosario, ya estaba preparado para esquivar el uppercut y contragolpear. Ver a Hippo dando contragolpes es algo que claramente me hypea muchísimo. También cabe destacar que si el entrenador de Ryo no lo hubiese avisado que tenga cuidado, probablemente este sí se hubiese comido esta contra de lleno, tocando la lona sí o sí, procediendo a echarse para atrás y huir de las cuerdas con un juego de pies. Estando muy acojonado Machiba, quien incluso tragó saliva. Él estaba buscando esto, e incluso Tagaki estaba muy feliz, estuvo muy cerca, nos decía. Pero en esta oportunidad, el que interrumpe el asalto es el segundo de Ryo, quien pide disculpas, había sido su error.
ahora lo tiene claro, e incluso si lo hubieran sabido, se lo hubieran pedido mucho antes, diciéndole a su pupilo que aparentemente Hippo puede lograr una copia perfecta de Marco Rosario. Hippo puede imitar perfectamente el estilo de un campeón mundial, 2 categorías por encima y zurdo. Es decir, nuestro bebé Hippo es una completa locura. Machiba se traga su orgullo también y dice que debe admitirlo, pero no queda otra, tiene que tomarse a Hippo en serio, así que de ahora en adelante usará la estrategia que tenía para su pelea por el título mundial. Y esto es algo que me encanta. En su combate contra Juan García, que tan solo era el segundo del mundo, Machiba tenía una estrategia, tenía una postura diferente e incluso peleó de una manera poco tradicional. Ya se me hubiese hecho muy extraño que en una pelea que es mucho más importante y mucho más difícil, peleara a como de costumbre en vez de tener una estrategia especial o una forma particular de afrontar al campeón, pasando a ver cómo cambia de postura a una mucho más abierta. En verdad no sé exactamente cómo esto ayudará a Ryo, lo que sí podemos ver claramente distinto es que está mucho más cuadrado, tal como dice Hippo. Básicamente la posición del flicker jab está más diferente hacia Hippo en vez de estar de costado. No sé mucho cómo va a influenciar. Algunos han mencionado que esto se parece un tanto a la postura que utilizaba Floyd Mayweather y puede que el autor Morikawa se haya inspirado desde ahí, pero está muy curioso. Hippo por supuesto está notando que esta posición es muy diferente y se da cuenta que esta era la estrategia que Machiba tenía para su pelea por el título mundial. Machiba por supuesto está impaciente y es quien hará el primer movimiento, procediendo a lanzar una izquierda, esta izquierda distinta desde una pose distinta, y antes de que logremos ver qué va a suceder, se acaba el capítulo, pero no antes sin ver cómo Hippo ya se estaba lanzando hacia adelante. Lo que me gustaría comentar es que lo más probable es que Hippo lo va a tener mucho más difícil de aquí en adelante, es decir, tiene que acostumbrarse a esta nueva estrategia de Machiba. Me gustaría que se le hiciera fácil, pero en verdad lo veo muy difícil. Ya sería un abuso a poner a un Hippo superando una estrategia que nunca había visto antes como si nada. Así que sí se tendrá que acostumbrar, tendrá que analizarla, pero el 100% tiene que destrozar la estrategia de Machiba en contra de Marco Rosario. A fin de cuentas, si es que Hippo fuese derrotado en este sparring o no fuese de total utilidad, no tendría ningún sentido que se haya esforzado en aprender a pelear como un zurdo. Es decir, Hippo, si es que realmente quiere ayudar, tiene que superar a Ryo, tiene que ganarle el sparring, tiene que darle un buen par de golpes. Ahora, lo más probable es que el sparring será mucho más cerrado desde aquí en adelante, pero de igual forma Hippo es quien tiene que anteponerse a su rival y vencerlo. No se me ocurre decir mucho más aquí, creo que ya hemos hablado todo lo que tenía el capítulo, un capítulo increíble, un capítulo espectacular. Recuerda suscribirte para más videos de Hajime no Ippo, para más reacciones, para más lecturas, etc. Buenas noches.